Hola a todos, bienvenidos a Crea y Experimenta. El día de hoy les vamos a hablar sobre las copas musicales y la armónica del cristal. Comencemos. Primero que todo, para que entiendan los fundamentos de nuestro experimento, debemos de tener claro qué es el sonido. Aquí les traemos una corta definición del mismo. Entonces, desde un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en el medio elástico, el cual puede ser sólido, líquido o gaseoso. Generalmente es el aire. Básicamente, el sonido es la sensación producida en el oído por la vibración de las partículas que se desplazan en forma de onda sonora a través de un medio elástico que las propaga. Para que se produzca un sonido, se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, el cual se conoce como foco, y del medio elástico transmisor de las vibraciones, las cuales se propagan a su través o a través de este, constituyendo la onda sonora. Aquí podemos ver dos imágenes. En la primera, pues se nos muestra como la forma en la que transcurre una onda longitudinal, y la segunda es las ondas sonoras que produce un diapasón. Para continuar con lo que estaba diciendo Paula, el sonido, cuando un foco vibra en el aire, obliga a que las partículas de ese medio entren a su vez en vibración, siempre con cierto retraso. Con respecto a las anteriores, su avance se traduce en una serie de compresiones o regiones donde las partículas del medio se aproximan entre sí en un momento dado, y rarefacciones o regiones donde las partículas estarán más separadas entre sí debido a que estas compresiones y dilataciones avanzan con la onda. Podemos afirmar que una onda sonora es una onda de presión. Como ya sabemos qué es el sonido, ahora vamos a seguir con sus cualidades. Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede escribirse en su totalidad especificando tres características de su percepción: el tono, la intensidad y el timbre. Estas características corresponden exactamente a tres características físicas: la frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. Como Ana ya les habló de lo que son las cualidades del sonido, ahora les vamos a decir cuáles son. La primera que tenemos es la Altura o tono. Es el número de oscilaciones o ciclos por segundo, es decir, su frecuencia. Intensidad. Es el flujo medio de energía por la unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. Y por último tenemos el timbre. Este nos permite distinguir una nota de la misma frecuencia e intensidad de otra emitida por un instrumento o por un emisor diferente. Para poder entender nuestro experimento tenemos que tener en cuenta dos fundamentos básicos de la física. El primero es la armónica, la cual es la rama de la física que se encarga de estudiar el sonido. Y el segundo es la resonancia, el cual lo explicaremos más adelante. Bueno, para poder entender estos dos fundamentos hubo algo que se llamó el teorema de Fourier. Gracias a este es posible demostrar que toda función periódica continua con un número finito de máximos y mínimos en cualquier periodo puede desarrollarse como una combinación de senos y cosenos, es decir, armónicos, que es lo que hemos hablado en clase de las funciones de senos y cosenos para graficar en un plano cartesiano. Lo cual significa que una oscilación no es armónica, se puede representar como una combinación de oscilaciones armónicas, cada una con su propia amplitud y frecuencia. Bueno, hay algo en armónica que se llama el armónico fundamental. El armónico fundamental, para explicarlo de una forma más sencilla, lo podemos tomar como la nota fundamental en una canción o en un sonido específico. De esa nota se van a derivar el resto de notas y esas notas o esos armónicos van a ser múltiplos del armónico fundamental. Ondas estacionarias. Llamamos onda estacionaria a un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario. En una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de la onda no se mueve. De ahí su nombre. La amplitud de cada punto de la onda estacionaria es función de la posición del mismo. Su frecuencia es la misma que tienen las ondas que interfieren. La ecuación de la onda estacionaria queda. Como Sofía lo dijo anteriormente, para poder entender nuestro experimento debemos saber qué son las ondas estacionarias. Estas están definidas por la siguiente ecuación. Y es igual a 2 por A, que simboliza la amplitud, por el seno de K por X, por el coseno de W, que es la frecuencia angular, por T, que es igual a la amplitud, por el periodo, por el coseno de la frecuencia angular, por el tiempo. Ahora bien, ¿qué simbolizan cada una de estas letras? La Y es la elongación del punto, considerando
pues de la onda, es decir, la separación respecto a su posición de equilibrio, y su unidad de medida son los metros. La X es la coordenada X de la posición del punto, y también se mide en metros. La T minúscula hace referencia al tiempo, y este se mide en segundos. Por otro lado, tenemos la A minúscula, la cual hace referencia a la amplitud. Bueno, la amplitud es la elongación máxima con la que es capaz de vibrar y depende pues, de la posición de X, según una fórmula que es definida como A por el periodo, o sea, amplitud por el periodo es igual a 2 por A por el seno de K por X, y su unidad de medida pues son los metros. La K es el número de onda y coincide con la onda original, y recuerda que se relaciona según la expresión K es igual a 2pi sobre lambda, que es pues la longitud de onda. Y por último tenemos la frecuencia angular. La frecuencia angular coincide con la de la onda original y recuerda que se relaciona con la frecuencia dada por la fórmula W es igual a 2pi por F. Según la expresión, su unidad de medida en el SI sería radian por segundo. Ahora que Sofía y Paula ya les hablaron de las ondas estacionarias, nos vamos a centrar en el fenómeno de nuestro experimento, que es la resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. En estas circunstancias, el cuerpo vibra aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. Finalmente, antes de comenzar a hablar sobre los materiales que necesitamos para hacer nuestro experimento, debemos de tener muy claro qué son las ondas sonoras, para así poder explicar los fenómenos que intervienen dentro de nuestro experimento. Entonces, las ondas sonoras pueden viajar a través de cualquier medio material con una velocidad que depende de las propiedades del medio, es decir, tanto de la temperatura como de la presión. Cuando viajan, las partículas en el medio vibran para producir cambios de densidad y presión a lo largo de las direcciones del movimiento de la onda. Estos cambios originan una serie de regiones de alta y baja presión llamadas condensaciones y rarefacciones, respectivamente. Las condensaciones lo podríamos representar como si las ondas fueran un montón de puntitos. Entonces, donde hay más puntos son las regiones de condensación y donde hay menos puntos, pues están más separados, son las de rarefacción. Ahora sí, comencemos con lo que es nuestro experimento. Con este tenemos 3 objetivos básicos, los cuales les presentaremos a continuación. Objetivos. Objetivo general. Demostrar el fenómeno de resonancia en una copa de cristal. Objetivos específicos. Comprobar cómo el nivel de agua en una copa produce diferentes sonidos. Observar el funcionamiento de la armónica de cristal. Ahora sí, comencemos con lo que corresponde nuestro experimento. Materiales. Varias copas de cristal. Agua. Anilinas de colores. Y una cuchara metálica. Luego de haber entendido un poco sobre lo que vamos a ver en nuestro experimento, debemos de tener claro que para desarrollar nuestro xilófono de cristal o nuestras copas musicales, debemos de saber que cada una de las notas equivale a cierta cantidad de agua en mililitros. Por eso conseguimos esta barrita que tiene marcados los mililitros o las onzas. Entonces, nosotros tenemos este tamaño de copa y sabemos que la nota Do equivale a toda la copa llena, lo que cuando lo medimos nos dio que equivaldría a 350 mililitros. Entonces, o 12 onzas. Para eso, Ana María nos va a colaborar llenando esta jarrita hasta 12 onzas y después lo vamos a echar en la copa. Y así lo vamos a realizar con todo el resto de notas. Ya que ya hicimos el cálculo de cuánto equivale matemáticamente do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Entonces, primero que todo, llenamos la copa de do con 350 mililitros de agua. Como pueden ver, es la copa prácticamente llena. Es decir, prácticamente rebosando. Ahora vamos a proseguir a hacer lo mismo con el resto de copas. R equivale a 311 mililitros. Mi equivale a 280 mililitros. Fa equivale a 262 mililitros. Sol equivale a 230 mililitros. La equivale a 210 mililitros. Si equivale a 186 mililitros. Y finalmente, do bemol. Do bemol equivale a 170 mililitros. Como pueden ver, a medida que va avanzando en la escala de las notas,
está reduciendo la cantidad de agua. Esto se debe a que una nota grave equivale a la copa completa o más bien llena de agua y las notas más agudas van disminuyendo su cantidad de agua. Ahora vamos a proceder a llenar el resto de copas con sus respectivas cantidades de agua. Como anteriormente les dijimos, cada nota musical es representada por cierta cantidad de agua. Acá tenemos las primeras 4 notas. Do, Re, mi, y fa. Vamos a escuchar cómo suena toda la cadena. Como pueden ver, a medida que bajan de la cantidad de agua, debido a que no contamos con la cantidad necesaria de copas para realizar la escala compuesta por 8 notas, vamos a hacer primero con estas 4 y después con las 4 siguientes. Es decir, aquí tenemos a do, re, mi, fa, vamos a hacer con sol, la, si y do bemol. Para después mostrarlas como por medio de las copas musicales y teniendo en cuenta la armónica de cristal y el efecto de la resonancia, podemos cantar o tocar, mejor dicho, la canción de cumpleaños por medio de copas. Después de haber escrito las 4 primeras notas, es decir, do, re, mi y fa, ahora vamos con las 4 últimas. Sol, la, si y do. podemos ver cómo la escala de agudos y graves va descendiendo o ascendiendo respectivamente. Ahora vamos a hacer un corto video tocando diferentes copas musicales con diferentes niveles de agua para hacer la canción de cumpleaños. Por último, nuestro último experimento habla sobre la resonancia, específicamente del cristal y la armonía del cristal. Para esto llenamos 4 copas a diferentes niveles y vamos a hacer un experimento. Primero, vamos a tomar nuestro dedo sin humedecerlo y lo vamos a pasar por el borde de la copa. Como pueden ver, esta no emite ningún sonido. Esto se debe a que nuestro dedo es un tanto grasoso y se tiende a pegar con el borde de la copa. Por ende, no se va a producir sonido en ninguna de las copas en lo que lo hagamos. ¿Qué pasa cuando humedecemos nuestro dedo y tenemos la copa en la parte de abajo? Como pueden notar, la copa empieza a emitir un sonido. Y se observan ciertas vibraciones en el agua. El sonido que emite la segunda copa con menos agua es un poco diferente. Lo pueden notar un poco más agudo. Lo mismo ocurre con la tercera copa. Al tener menos nivel de agua, suena aún más agudo. Y la última copa, que es la que menos agua tiene, suena aún muchísimo más agudo. Bueno, luego de realizar nuestras 2 actividades experimentales, es decir, el xilófono musical y la armónica de cristal o las copas resonantes, vamos a hablar de la explicación de estos fenómenos desde un ámbito físico. Así que comencemos. Para comenzar, debemos de entender de que oímos gracias a que nuestros oídos son capaces de percibir variaciones de presión en el aire. Los sonidos son en general ondulaciones muy complejas formadas por ondas de muchas frecuencias, y hay un tipo muy especial de ondas que se producen en el aire, y estas son las notas musicales, las cuales son ondas monocromáticas, lo que quiere decir que solamente tienen un tipo de frecuencia. En el primer experimento, es decir, en el xilófono musical, al lograr cuantificar cada nota musical con cierta cantidad de agua, logramos producir una frecuencia determinada y, por tanto, una nota específica. Este fenómeno se conoce con el nombre de resonancia. Las copas tienen una frecuencia de resonancia, así que cada copa produce una nota musical diferente en función de sus características, tales como la altura, el grosor del cristal y la cantidad de agua que le añadimos a cada una de estas. Al añadir agua a la copa, hacemos que su frecuencia disminuya, ya que el agua hace que la masa efectiva de la copa sea mayor, lo que hace que oscile de una forma más lenta, produciendo un sonido más grave respecto a las copas que tienen menor cantidad de agua.
Pero bueno, hasta ahora hemos supuesto que las ondas se propagan sin encontrar ningún tipo de obstáculo en su camino, es decir, que se encuentran en medios sin límites. Esto es lo que llamamos ondas viajeras. Sin embargo, hay casos en los que la propagación se produce en medios cerrados. En este caso, nuestro medio cerrado sería la copa con agua. Esto conlleva que se produzcan reflexiones en los extremos del mismo, que se superponen unas con otras. Estas superposiciones, que no son más que un caso particular de interferencia, se les conoce con el nombre de ondas estacionarias, las cuales intervienen en el fenómeno de resonancia. Las frecuencias que se producen en este experimento se les conoce como frecuencias naturales o armónicos, y la primera de las frecuencias naturales la llamamos la frecuencia fundamental o el armónico fundamental. Ahora bien, ¿para qué hablamos de la frecuencia fundamental? Bueno, resulta que en este experimento interviene otra frecuencia que se conoce como la frecuencia resonante. La frecuencia resonante más baja de un objeto vibrante se llama frecuencia fundamental. La mayoría de los objetos vibrantes tienen más de una frecuencia de resonancia, y aquellos que se usan en los instrumentos musicales normalmente vibran a frecuencias armónicas de la fundamental, es decir, a múltiplos de la primera frecuencia o de la frecuencia fundamental. Un armónico se define como un entero múltiplo de la frecuencia fundamental. Las cuerdas vibrantes, las columnas de aire cilíndricas abiertas y las columnas de aire cónicas vibran en todos los armónicos de la fundamental, es decir, que las copas vibran en todos los armónicos de la frecuencia fundamental. Bueno, pero ¿para qué nos sirve esto? Entonces, al entender la frecuencia fundamental, podemos llegar a entender lo que es la frecuencia resonante. Entonces, para poder entender lo que es la frecuencia resonante, debemos de entender la copa no solo como un simple vidrio, sino como un sistema de oscilación o un sistema oscilante. Un sistema oscilante es un sistema que va y viene, por ejemplo, un columpio. Cuando golpeamos una copa de vidrio, esta vibra hacia adelante y hacia atrás, empujando el aire, y eso es lo que produce la nota que escuchamos. En las copas, la frecuencia resonante es la nota que vibra cuando la golpeamos y cuando deja de sonar. Ahora bien, ¿cómo interviene la resonancia? Ahora bien, para poder entender cómo interviene la resonancia dentro de nuestro primer experimento del xilófono de cristal, debemos de saber de que hay varios tipos de resonancia. En este caso nos vamos a centrar en la resonancia acústica. Primero que todo, debemos de saber que la resonancia acústica es un fenómeno en el que un sistema acústico amplifica ondas sonoras cuya frecuencia coincide con una de sus propias frecuencias naturales de vibración, o sea, sus frecuencias de resonancia. Un objeto con resonancia acústica, es decir, por ejemplo, en este caso la copa, generalmente tiene más de una frecuencia de resonancia, especialmente en los armónicos de la resonancia más fuerte. En este caso, vibrará más fácilmente a este tipo de frecuencias y vibrará con menos fuerza en otras frecuencias. Extraerá su frecuencia de resonancia de una excitación compleja, como un impulso o una excitación de ruido de banda ancha. En este caso, el impulso pues, es el golpe que le damos con la cuchara metálica. En efecto, está filtrando todas las frecuencias que no sean de su resonancia. Nuestros dos experimentos buscan explicar en qué consiste el fenómeno de la resonancia y en qué radica su importancia, pues debemos de suponer una consideración importante de este fenómeno en la construcción de los instrumentos, ya que la mayoría de los instrumentos acústicos utilizan resonadores tales como las cuerdas y el cuerpo del violín. También puede ser un resonador, por ejemplo, la longitud del tubo de una flauta y la forma de la membrana de un tambor. La resonancia acústica también es importante para la audición. Por ejemplo, la resonancia de un elemento estructural rígido, llamado membrana basilar, dentro de la cóclea del oído interno, permite que las células ciliadas de la membrana detecten el sonido. Así que a través de este fenómeno que nosotros podemos escuchar, podemos oír las notas musicales o escuchar a nuestros seres queridos cuando nos hablan. Al igual que la resonancia mecánica, la resonancia acústica puede provocar una falla catastrófica del vibrador. Un ejemplo clásico de esto es romper una copa de vino con un sonido en la frecuencia de resonancia precisa de la copa. Por ejemplo, al realizar el experimento, nosotros podemos correr el riesgo de llegar a quebrar una copa, ya que si lográramos calcular la cantidad de agua que produjera la frecuencia específica del cristal en su estado natural, probablemente se hubiera roto. Sin embargo, lograr hacer esto es muy complicado. Alguna vez, supongo que algunos de ustedes habrán visto el experimento que utilizan los cantantes, por ejemplo los sopranos, cuando quiebran las copas de cristal. Esto, para realizarlo, se necesita una nota específica por un tiempo prolongado, ya que lo que pasa es que de por sí el cristal tiene ciertas grietas, pero estas grietas con la resonancia de la voz logran como expandirse y así finalmente hacer una grieta grande, la cual sería pues como por donde se va rompiendo la copa.
Para nosotros poder escuchar la resonancia del cristal, debemos de saber de que su frecuencia de resonancia suele ser dentro del rango audible o del rango de audición humana, el cual va de los 20 a los 20.000 Hz. Y es por esto que escuchamos la vibración resonante resultante como un tono o una nota musical. Bueno, debemos de saber que la resonancia describe el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada o un componente de Fourier de esta es igual o cercano a la frecuencia natural del sistema en el cual actúa. Es decir, la amplitud de la onda puede ser así, y al realizar el golpe y aumentar su frecuencia, esta va a ir incrementando. En el caso de que llegue a la frecuencia natural, esto quiere decir que la amplitud no puede ampliarse más. Por lo tanto, eso es lo que conlleva a que pues como que la copa estalle o se rompa. Asimismo, cuando una fuerza oscilatoria se aplica en una frecuencia resonante de un sistema dinámico, el sistema oscila en una amplitud más alta que cuando la misma fuerza se aplica en otra frecuencia no resonante. Las frecuencias en las que la amplitud de respuesta es un máximo relativo se conoce también como frecuencias de resonancia o frecuencias resonantes del sistema. Pequeñas fuerzas periódicas que están cerca de una frecuencia resonante del sistema tienen la capacidad de producir oscilaciones de grandes amplitudes en el mismo debido al almacenamiento de energía vibratoria. Los fenómenos de resonancia ocurren con todos los tipos de vibraciones u ondas. Los sistemas resonantes pueden ser usados para generar vibraciones de una frecuencia concreta, por ejemplo, los instrumentos musicales o en nuestro caso, las notas musicales. O escoger frecuencias concretas de una vibración compleja que contiene muchas frecuencias, por ejemplo, los filtros musicales, los cuales se encargan de identificar ciertas frecuencias en un sonido que tiene muchas frecuencias juntas. Finalmente, a modo de conclusión, con el experimento del xilófono, pudimos notar que entre más cantidad de agua se depositara en cada copa, se producía un sonido más grave, debido a que disminuía la frecuencia y la intensidad. En cambio, en las copas que tenían menos cantidad de agua, se producía un sonido más agudo, debido a que se generaba una mayor frecuencia e intensidad. Bueno, ya sabemos qué es la frecuencia fundamental y qué es la frecuencia resonante, y también qué es la resonancia, pero bueno, ¿cuándo ocurre la resonancia? La resonancia ocurre cuando un sistema es capaz de almacenar y transferir fácilmente energía entre dos o más formas de almacenamiento diferentes, es decir, como energía cinética y energía potencial en el caso de un péndulo simple. En el caso de nuestra copa podríamos decir que es energía cinética, ya que esta hace vibrar las partículas dentro de la copa, o sea, las partículas de agua, y al mismo tiempo también hace resonar las partículas a su alrededor. Sin embargo, hay algunas pérdidas de ciclo a ciclo, llamadas amortiguamiento. Cuando el amortiguamiento es pequeño, la frecuencia de resonancia es aproximadamente igual a la frecuencia natural del sistema, que es una frecuencia de vibraciones no forzadas. La frecuencia indica el número de oscilaciones por minuto. Una frecuencia alta representará para el oído humano un tono agudo, mientras que una frecuencia baja representará un tono grave. Hay una nota aclaratoria que debemos de hacer. No debemos de confundir el término frecuencia con tono. El tono es una reacción psicológica al sonido que hace posible que una persona ponga el sonido en una escala alta o baja o de una aguda a grave. La frecuencia es el estímulo y el tono es la respuesta que nosotros damos a ese estímulo. Finalmente, como la resonancia es el fenómeno en el cual se centran nuestros experimentos, aquí tenemos una serie de conclusiones y de aprendizajes respecto a este fenómeno. Así que, para comenzar, sabemos que la resonancia es el reforzamiento de ciertas amplitudes sonoras como el resultado de la coincidencia de ondas similares en frecuencias. Las coincidencias de ondas similares en frecuencias también se puede conocer como ondas estacionarias. El segundo es que si se aplica una fuerza periódica a uno de estos sistemas mecánicos, la amplitud del movimiento resultante es mayor cuando la frecuencia de la fuerza aplicada es igual a una de las frecuencias naturales del sistema. Este movimiento tiene un nombre específico y se denomina oscilación forzada y explica el fenómeno de la resonancia mecánica. Otro de las conclusiones o aprendizajes que pudimos sacar de estos experimentos es que si la frecuencia de la fuerza es exactamente igual a una frecuencia de modo normal o de modo natural, el sistema está en resonancia y la amplitud de la oscilación forzada es máxima. Otro es que es un sistema real, siempre hay disipación de energía o amortiguación. La amplitud de oscilación en resonancia puede ser grande, pero no infinita, ya que esto conllevaría que el medio en el que se encuentra, pues en este caso la copa, explotara o se quebrara.
Y finalmente, como un sistema oscilatorio, exhibe una gran amplitud cuando se excita a cualquiera de sus frecuencias naturales. Estas frecuencias se conocen como frecuencia de resonancia, y es gracias a estas que se puede producir un adecuado fenómeno de resonancia que se puede estudiar de una forma más óptima. Con respecto al segundo experimento, pudimos notar que al deslizar el dedo por el borde de la copa sin humedecerlo, este se engancha a la copa y no produce ningún sonido. Con el dedo ligeramente mojado, el agua forma una especie de colchón entre el dedo y el borde de la copa, que reduce el rozamiento con la copa y ayuda a que el dedo se deslice. Este deslizamiento produce una vibración de cristal, que es la base del funcionamiento de estas copas musicales. Dicha vibración se transmite al aire, creando una onda de sonido que vibra con una determinada frecuencia, determinada por las características de la copa. El sonido emitido depende de diversos factores, como el tamaño de la copa o el volumen del líquido añadido, que cuanto mayor es, cuanta más agua se vierta, más baja la frecuencia de vibración, haciendo el sonido sea más grave. El tono emitido se puede controlar para producir los sonidos que buscamos. Se puede rellenar una copa parcialmente hasta afinar una nota musical determinada, lo cual hicimos para nuestro primer experimento de xilófono musical. Ahora bien, ¿por qué se producen estos fenómenos descritos en los experimentos? Resulta que el cristal pues tiene una estructura capaz de oscilar. Esa capacidad de oscilación es propia de cada copa y es la que produce un sonido de campana cuando la golpeamos con un cubierto. Por ejemplo, al frotar el borde de la copa, esta vibra y entra en resonancia, que es un fenómeno físico que se produce cuando se somete un cuerpo vibrante a la acción de una fuerza periódica. Al llenar las copas con cantidades distintas de agua, cada una oscilará según una frecuencia que determina la nota que sonará. Al frotar repetidamente el borde de la copa de cristal, esta entra en resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. En estas circunstancias, el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud de las vibraciones tras cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. La copa vibra con una frecuencia determinada y suena con un tono definido. Si se añade más agua a la copa, el tono emitido se hace más grave. Pero hay que tener mucho cuidado con las frecuencias de vibración y la resonancia, ajustando el tono a la frecuencia característica de vibración del objeto de cristal. Este adquiere energía hasta que la amplitud es tan grande que supera el límite elástico, rompiendo el recipiente. Para que la resonancia del cristal se pueda interpretar de una mejor manera, es muy importante que las copas utilizadas en este experimento tengan una buena caja de resonancia, es decir, un espacio óptimo para recibir el fenómeno. Ahora mi compañera hablará sobre las conclusiones. Conclusiones. Mediante estos experimentos llegamos a 3 conclusiones fundamentales. Si golpeamos una copa, podremos escuchar un sonido característico de la misma, el cual dependerá de su forma, tamaño y tipo de cristal, al igual que de la cantidad de agua que ésta contenga. Este sonido se puede considerar su frecuencia natural de vibración. Gracias a estas frecuencias pudimos realizar el xilófono de cristal. 2. Las frecuencias que se crean se aprecian como tonos. Notamos que cuando la copa se encuentra con un nivel alto de agua, emite sonidos más graves. Esto se debe a que su frecuencia es más baja, ya que existe una menor superficie de vibración. Y en el caso contrario, cuando la copa contiene un bajo nivel de agua, se producen lo que nuestro oído percibe, como tonos más agudos, es decir, una frecuencia alta, ya que existe una mayor superficie de vibración. Por último, nuestra tercera conclusión plantea que la resonancia que se produce en las copas se debe a la fuerza periódica que aplicamos a la frecuencia natural de la copa, la cual produce ondas estacionarias del sonido.
De esto se concluye que las ondas estacionarias sonoras obtenidas producen modos normales en el aire circundante, los cuales provocan el movimiento de las partículas de aire, las cuales se encargan de transportar el sonido. Mil gracias. Esperamos que les haya gustado los experimentos y que hayan entendido la resonancia y la armónica de cristal. Los Gracias. invitamos a que hagan estos experimentos en sus casas. Chao. Chao.